El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria, donde enseño la palabra de Dios. Y yo creo que su vida y la mía cambian por la palabra porque hay poder en ella. Jesús es la palabra hecha carne que vino a habitar entre nosotros. Y la palabra de Dios nos instruye en cómo vivir nuestra vida, y si la obedecemos y seguimos, tendremos una vida muy buena. No necesariamente una vida sin problemas, pero Jesús dijo que Él nunca nos desampararía, y aún en medio de los problemas, Él está ahí para ayudarnos. Y yo ya comencé una enseñanza que estoy continuando ahora, titulada La decisión es suya. Y hablé sobre lo importante que son las decisiones. Hay momentos en nuestra vida donde ocurren cosas que no queremos que pasen, deseamos que no hubieran pasado, no se sienten bien, son duras, y las decisiones que tomamos durante esos tiempos son probablemente unas de las más importantes decisiones que tomamos. Y estamos viendo a Daniel, un hombre del que leemos en la Biblia, que tomó decisiones correctas en circunstancias que eran muy duras, y cómo les beneficiaron. Y Dios en realidad le promovió a él a un lugar muy alto de liderazgo. Las decisiones que uno toma y que yo tomo hoy afectan el mañana, y algunas decisiones pueden afectar toda su vida. Ahora, yo terminé hablando de lo que la Biblia dice de lugares oscuros, y la oscuridad está simbolizando tiempos duros. Hay momentos en que no entendemos lo que pasa. No vemos la salida. No entendemos de qué se trata todo. Pero la Biblia dice que lo que yo les digo, Mateo 10:27, lo que yo les digo en la oscuridad, lo dirán a la luz del día. Y es realmente lo que hago. Cosas que he aprendido en tiempos duros de mi vida, donde he visto la fidelidad de Dios, donde he visto el valor de aprender a no preocuparse. Comparto esas cosas, pero yo comparto de mi experiencia, y eso lo hace poderoso cuando uno comparte de su propia vida y no solo algo que leyeron en un libro. Y en Isaías 45:2-3 habla de los tesoros de la oscuridad. Y es un pensamiento interesante. El que aún en un lugar duro y oscuro hay tesoros ahí que podemos sacar. Y yo no sé de nadie a quien no le guste un tesoro. Y a veces nos preguntamos por qué es que la gente buena tiene problemas. Si están haciendo lo correcto, ¿no debería eso evitar los problemas y siempre ser bendecido? Pues Isaías 50:10 dice: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la palabra de su siervo? Así que no le tiene miedo a Dios, pero sí tiene un temor reverente y asombro, le respeta, cree en su palabra, cree en lo que Él dice que va a pasar. Bueno, yo soy una de esas personas, y yo creo que muchos de ustedes también. Y obedece la palabra de su siervo. Así que me suena como que alguien está haciendo lo correcto. Tienen temor reverente de Dios, caminan en obediencia a Él, pero aún andan en tinieblas y no tienen luz. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la palabra de su siervo? Que el que camina en la oscuridad y no tiene luz, confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Así que aún uno puede ser una buena persona, hacer todo bien, y aún los problemas llegan que no esperaba, y puede ser algo muy doloroso para usted, pero puede ser que el enemigo trabaje a través de otra persona que le decepciona o le hiere. Puede ser algún tipo de desastre natural que afecta cómo usted vive. Como yo mencioné antes, viene una tormenta, tumba el techo de su casa. Y en esos tiempos debemos determinar, como Daniel lo hizo, el no tener que contaminarnos a nosotros mismos.
al no guardar nuestro compromiso con Dios. Que ese hombre se apoye y confíe y esté seguro en el Señor. Ahora, la Biblia habla de sufrir por causa de la justicia. Bueno, a nadie le gusta hablar del sufrimiento, pero es una palabra que se usa más que un poquito en la Biblia, y somos muy tontos si tratamos de evitar cosas que no nos gustan oír. Porque si no aprendemos sobre ellas al experimentarlas, va a ser más duro que si hubiéramos prestado atención. Así que una vez más, volvamos a Daniel. Daniel capítulo 3, verso 6. Y del 14 al 18. Vea, el rey Nabucodonosor aprobó un edicto o una ley que cualquiera que no cayera postrado y adorara la imagen de oro que él había hecho sería arrojado al horno de fuego ardiente. Y esta imagen de oro, recuerde, hecha de oro, supongo que no tenían problemas de dinero, tenía 90 pies de alto y 9 de ancho. Era una enorme imagen. Y Nabucodonosor les dijo, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego? Recuerde a los 3 amigos de Daniel que fueron llevados a la corte del rey junto a él. No es un lugar donde querían estar, pero el rey los capturó y los llevó a su corte, los estaba entrenando para servirle. Y él les dice, ahora cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, la lira y el arpa y la flauta y toda clase de música, si están listos para postrarse y adorar la imagen que hice, muy bien. Pero si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá rescatarles de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, y yo amo esto: Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante usted en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de liberarnos de esto, y Él nos librará de la mano suya. Pero, y esto es tan poderoso, aunque no lo haga, queremos que usted sepa, Su Majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen de oro que usted ha erigido. ¡Guau! Yo quiero aplaudir y creer que está aplaudiendo en casa. Eso es tan poderoso. Dijo, mire, creemos que Dios nos puede librar, estamos en sus manos. Pero aun si no lo hace, aún no le vamos a servir a usted. Y ¿sabe qué? Para ser honesto, el diablo no sabe qué hacer con alguien que está tan comprometido con Dios. Y déjeme decirle algo. Honestamente, no todos somos liberados de todo lo que nos gustaría ser liberados mientras estamos en la tierra. Pero lo que quede de lo que debe ser liberado al momento que pase de este ámbito al cielo, será así. Entonces no habrá dolor, llanto, lágrimas, no habrá problemas, no habrá lugares oscuros. Así que nosotros confiamos en Dios. Y Jesús dijo, ¿a quién encontraré en la fe cuando regrese? Así que permanecemos en fe, aún hasta el mismo final, creyendo que Dios es bueno y que Él nos dará la victoria. Somos más que conquistadores por Cristo, quien nos ama. Así que fueron echados en el horno por hacer lo que era correcto. Esto es lo que quiero que vean, que no todos los que tienen problemas los tienen porque hicieron algo malo. Fueron echados al horno de fuego por hacer lo correcto ante Dios. A veces Dios prueba nuestra fe. Y les digo, cuando su fe es probada, si pasa la prueba, realmente crece en fe, la fe se fortalece. Fueron echados en el horno y decidieron no postrarse. Tomaron la decisión de no postrarse. Bueno, claro, eso enfureció al rey y él mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Entonces Nabucodonosor, Daniel 3:19, se enfureció con Sadrach, Mesach y Abednego, y su actitud hacia ellos cambió. Y él ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo usual. Y yo amo esto. Ellos entraron atados y salieron desatados. Ahora,
Van a ver aquí en un minuto a lo que me refiero. Muchas veces tenemos un problema, una adicción, un problema, un hábito malo en nuestra vida, algo que hemos tratado de romper. Y entramos en uno de esos lugares oscuros o el horno de fuego, algo que nos perturba, y cuando nos metemos en esos lugares tendemos a acercarnos más a Dios. Tendemos a cavar más hondo que antes y proseguimos a una relación más profunda con Dios. Tendemos a clamar más a Dios que lo que hacíamos antes. Es asombroso cuánto tiempo podemos hallar para Dios cuando tenemos problemas que antes no teníamos cuando todo iba bien. Y Él dijo que estaban atados. El rey los ató con cuerdas, así que estaban atados al entrar al horno. Pero, oigan lo que dice Daniel 3, del 20 al 30. Y él ordenó a algunos de los soldados más fuertes del ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran al horno ardiente. Así que estos hombres con sus túnicas, pantalones, turbantes y otras ropas fueron atados y arrojados al horno de fuego. Trata de usar su imaginación. Piénselo. La orden del rey era tan urgente y el horno estaba tan caliente que las llamas del fuego mataron a los soldados que metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Y entonces estos hombres firmemente atados con esas cuerdas cayeron al horno ardiente. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron al horno. Entonces el rey Nabucodonosor saltó y se puso de pie en asombro y preguntó a sus consejeros: ¿no había 3 hombres que atamos, que fueron echados al fuego? Y respondieron: ciertamente, su majestad, 3 hombres. Y él dijo: pero miren, yo veo a 4 hombres caminando en el fuego, desatados e ilesos, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Bueno, ya saben quién estaba en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego: Jesús. Él siempre está presente en nuestros problemas. Quizás no podamos verlo con los ojos, como Nabucodonosor lo vio en esa situación, pero él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Y cuando tenga problemas, cuando esté en un lugar oscuro en su vida, a veces los amigos los dejan. Pero Jesús nunca nos dejará. Y no importando lo que esté pasando ahora, no importando cuán solo esté, yo quiero que se diga a sí mismo: Dios está conmigo. Él no solo está con usted, si ha nacido de nuevo, si le ha dado su vida a Cristo, está viviendo en usted. Yo estaba predicando en un seminario y yo hice que la gente tomara 30 segundos, cerrara los ojos y pensaran una vez más: Dios vive en mí. Dios vive en mí. Y yo, mire, le animo a que haga eso cuando termine el programa. A veces oímos estas cosas y nos pasan por encima. Pero el meditar un poquito en lo que la verdad de la palabra dice puede realmente hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Así que ellos hicieron lo correcto. Ellos dijeron: no importa lo que nos hagan, vamos a seguir a Dios. Y fueron castigados por ello. Fueron arrojados a un horno que estaba calentado 7 veces más de lo normal. Tan caliente que mató a los hombres que les echaron ahí. Y sin embargo, cuando el rey miró, habían 4 hombres allí. Y Sadrach, Mesach y Abednego habían perdido sus ligaduras. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Y los sátrapas y los prefectos, gobernadores y consejeros reales les rodearon a ellos. Y vieron, amo esto, vieron que el fuego no había dañado sus cuerpos y que ni un cabello de sus cabezas fue quemado. Sus túnicas no estaban chamuscadas, ni siquiera olían a humo. Amo eso. No había evidencia de lo que habían atravesado. Y miren, yo me imagino que la mayoría de las personas que me sintonizan hoy no pueden imaginarse la infancia que yo tuve, a no ser que me sintonicen a menudo y me hayan oído contarlo. No se imaginarían que mi primer marido
Me engañó una y otra vez y me abandonó y me dejó en otro estado en 2 ocasiones distintas y era joven de 18 años. No podría imaginarse que mi propio padre me abusó sexualmente por muchos años. No podría imaginarse que yo tuve cáncer de mama una vez. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno deja que Dios resuelva el problema, uno sale de ellos al otro lado victorioso y ni siquiera huele a humo. Y algunos de ustedes están equivocados. Piensan que no pueden superar su pasado. Y piensan que siempre van a tener que vivir una vida de segunda clase. Porque tuvieron un mal pasado, o cometieron muchos errores en el pasado, o les pasaron cosas malas en el pasado. Pero puede darle todo eso a Dios, y yo le digo, puede salir de eso sin oler a humo. Puede tener una vida buenísima que nadie podría imaginarse por lo que vivió en el pasado. Pero tendrá tesoros de esos lugares y también le equiparán para vivir y ayudar a otras personas. Yo amo esta historia. Ahora vean esto. Por tanto, el rey dice, bueno, antes que nada, leyendo el resto, dice Nabucodonosor, dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y de Abednego, pues eso es muy bueno. Ahora está el rey adorador de ídolos alabando al verdadero Dios, quien envió a su ángel y rescató a sus siervos. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden del rey y estaban dispuestos a entregar sus vidas antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. ¡Wow! Necesitamos ese compromiso de nuevo en este mundo. Por tanto, yo decreto que la gente de cualquier nación o lengua que diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ordeno que sean cortados en pedazos y sus casas sean convertidas en montones de escombros, porque ningún otro Dios puede salvar de esta manera. Oigan, y el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego. Y mire, cuando uno está en esa oscuridad y uno mantiene la confianza en Dios, cuando uno está en medio de sus problemas y mantiene esa confianza en Dios, sin importar lo mal que se ponga, y dice, Dios, confío en ti, creo que resolverás esto para bien. Y le cuento algo, uno deja de preocuparse de lo que otros piensan. Uno se da cuenta de lo inútil que es pasar la vida preocupándose por lo que otros piensan. Uno tiene algo mejor con que lidiar. Uno deja de preocuparse por cosas tontas que realmente no hacen mucha diferencia comparadas con lo que está pasando. Uno aprende cosas en esos tiempos así. A uno le importa lo que la gente piensa hasta tener un problema serio con que tratar. Ellos fueron promovidos. La Biblia dice que es bueno sufrir por causa de la justicia, pero dice, asegúrense de no sufrir por hacer lo malo. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Porque es encomiable si alguien soporta el dolor de un sufrimiento injusto. Porque son conscientes de Dios. Pero espere. ¿Pero qué? Las primeras veces que lo leí 45 años atrás, yo pensé, no me gusta. Porque es bueno que yo sufra por hacer lo correcto. ¿Y cómo va a ser contado como un crédito? El que recibe una paliza por hacer el mal y lo aguanta. Pero si sufre por hacer el bien y lo soporta ahora, esto es encomiable ante Dios. ¿Pero por qué le va a gustar a Dios que yo sufra? Dios no quiere que sufra. Lo que le gusta es cuando hace lo correcto mientras sufre, cuando tiene la actitud correcta al sufrir, cuando sigue amándole tanto más que cuando los tiempos eran buenos. A Él le gusta la actitud correcta al sufrir. Así que déjeme le pregunto, como hice antes, ¿por qué está pasando ahora? ¿Y cuál es su actitud? Se está quejando y refunfuñando y tal vez está enojado contra Dios porque piensa, tú pudiste rescatarme y no lo has hecho. O está diciendo, Dios, yo te amo, yo confío en ti. Yo creo que harás que todo salga bien. Ayúdame a mantener una actitud correcta y a continuar sirviéndote de la misma forma en que lo haría si las circunstancias fueran muy buenas. Ahora, oiga esto. A esto fuiste llamado. Somos llamados a esto.
porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan en sus pisadas. ¿Alguna vez oímos a Jesús quejarse por lo que él pasó? ¿Usted cree que él quería ir a la cruz? No, él no quería ir a la cruz. En el recuento de Mateo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní al esperar que los soldados vinieran a buscarlo, 3 veces él se apartó y oró. Dios, si puedes apartar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él no quería ir y sufrir. Nadie elige el sufrimiento. Él no quería ir y sufrir en esa cruz y llevar todos nuestros pecados. ¡Oh, qué horrible debió de haber sido! Y a él lo golpearon tanto, incluso antes de eso. Le encajaron una corona de espinas en la cabeza y sangre rodaba por su rostro. Y todo esto lo hizo mientras cargaba con el pecado del mundo sobre sí. Y él dijo, yo no quiero hacer esto, nadie quiere hacer eso. Pero sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Así que él no quería pasar por lo difícil, pero quería la voluntad de Dios más que la suya propia. Y de eso hablo aquí hoy. Primera de Pedro 4:19 dice, por lo tanto, aquellos que son maltratados y sufren de acuerdo con la voluntad de Dios deben hacer el bien y encomendar sus almas en depósito a quien los creó a ellos, y nunca les fallará Dios a ellos. Si alguna vez ha usado la ventanilla del banco, sabe que pasa por ella y deposita un cheque. Bueno, necesita depositarse a sí mismo. No en el banco, claro, pero deposítese usted en Dios. Siga haciendo lo correcto. Con la promoción viene el ataque. Así que uno pasa un tiempo duro, hace todo bien y es promovido, y vienen más ataques. Daniel 6, del 1 al 5, le agradó a Darío nombrar 120 sátrapas para gobernar en el reino, con 3 administradores sobre ellos, y uno era Daniel. Los sátrapas fueron hechos responsables ante ellos para que el reino sufriera pérdida, y Daniel está llegando a niveles más altos de promoción aquí. Él está a cargo de todo. Él tiene más autoridad que estas otras personas y no les gusta. Saben que Daniel está tan comprometido a Dios que nunca pueden hacer lo que haga algo malo, a no ser que encuentren algo que tenga algo que ver con su servicio a su Dios. Estaban celosos. Así que crearon un plan. Fueron al rey. Oh, rey, eres tan grande. Establece una ley para que nadie pueda orar a nadie sino a ti. Por los próximos no sé cuántos días, por mucho tiempo. Bueno, ellos ya sabían que Daniel no iba a dejar de orar a su Dios. Con esto, los administradores y sátrapas trataron de encontrar motivos para cargos contra Daniel en su conducta de asuntos de gobierno, pero fueron incapaces de hallarlos. No pudieron hallar corrupción en él porque era digno de confianza. No era corrupto ni negligente. Finalmente, estos hombres dijeron, nunca hallaremos base para acusar a Daniel, a no ser que tenga algo que ver con la ley de su Dios. Bueno, Daniel había sido elevado a un nuevo nivel de promoción, pero siempre digo, nuevo nivel, nuevo diablo. Pablo dijo, se me abrió una amplia puerta de oportunidades, pero con ella muchos adversarios. Y mire, muchas veces pensamos, bueno, me gustaría ser presidente de la compañía o ser el CEO, o quisiera tener un ministerio como el de Joyce. Me gustaría ser líder de alabanza. Pero mire, muchas veces la gente pide cosas que no tienen idea de lo que están pidiendo. Con cada privilegio viene mucha responsabilidad y hay que rendir muchas cuentas, mucho trabajo adicional. Se firmó un decreto que nadie podía orar a ningún dios su hombre sino a Darío. Y si lo hacían, iban a ser arrojados al foso de los leones y tendrían que permanecer toda la noche. Obviamente el resultado sería que se lo comerían los leones. Daniel 6:10, tiempo de decisión. Tal vez está en un lugar de decisión ahora. Debe tomar decisiones. Ahora, cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, oigan esto, se fue a su casa, a su habitación de arriba, donde las ventanas
abrían hacia Jerusalén. Y 3 veces al día se ponía de rodillas, oraba dando gracias a Dios, tal como había hecho antes. Yo amo eso. Quizás hubiéramos dicho, bueno, voy a orar, pero voy a cerrar la ventana. Él ni siquiera cerró las ventanas, continuó igual que antes. Y estoy segura que hizo tanto ruido como antes, no sé, tal vez incluso fue más ruidoso. Bueno, ¿saben qué? Lo echaron al foso de los leones. Pero al próximo día estaba perfectamente bien. Y él dijo, mi Dios envió ángeles y ellos me protegieron de los leones. Ellos no pudieron matarme porque la protección de Dios estaba sobre mí. Y yo le digo, para cerrar este segmento de hoy, cuando uno hace lo que es correcto,